yo quiero es explorar las posibilidades que tiene el videojuego como museo virtual. Y bueno, luego por esto, está muy pequeño a lo mejor, pero pone el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte. Esto lo ha escrito un artista que es un loco que a mí me flipa. Y lo que me gusta es que lo que se entiende de aquí, lo que se extrae, es que el arte forma parte de la vida. A mí me parece que el arte tiene que habitar el lugar donde nunca debió salir, que es la vida, y que los museos a veces parecen un poco el sepulcro familiar del arte, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que eso termine de una vez y creo que los videojuegos pueden ser una herramienta bastante molona para empezar a hablar de arte de otra forma, ¿no? Y de lo que hay en los museos. La idea de museos tal y como la conocemos ahora empezó aquí, que no se ve muy bien, pero es una vista imaginaria que hizo este artista en 1789 y este artista fue luego director del Museo del Louvre, ¿no? Que es el primer museo público tal y como lo conocemos ahora. Bueno, aquí lo que se ve es que el Louvre se inauguró unos años después y aquí vemos cómo imaginaba este artista que sería el museo, ¿no? Cómo serían los museos ahora. Y es un lugar vivo, lleno de creación, donde la gente está en contacto con el arte, pero creo que ahora la realidad no es así, ahora hay como hilos rojos delante de las obras y vamos y no entendemos nada. Y hay esto, que me parece como súper simbólico, no es Trump, es que el MoMA se rebela contra Trump y lo que hace es poner en su colección obras de pintores iraníes o iraquíes, y a mí me parece que en realidad se rebela contra sí mismo y nuestro etnocentrismo y un discurso etnocentrista donde solo hablamos de una parte del mundo y una visión del mundo, ¿no? Y creo que lo que perfilamos en los museos luego pasa que llega Trump. O sea, no es casualidad, ¿no? O sea, nosotros ya estamos ahí y entonces intentamos revelarnos, pero es que es importante que nos revelemos de verdad. Creo que si... Esto es un poco en bucle, a lo mejor es agobio, ¿vale? Pero voy a hablar si traducimos el museo al universo virtual, el museo, su identidad se basa en que, o sea, el sentido que tiene un museo es su papel educativo, porque cuando se inauguró el Louvre se hizo porque el Estado consideraba, para romper las ideas de la revolución, y consideraba que la cultura era la única herramienta para salvar las desigualdades sociales heredadas. Entonces, ahora hay una ordenación unívoca de la colección, o sea, tú vas al Thyssen, por ejemplo, y en cada piso se ordenan las obras por tiempo y hay un discurso pedagógico concreto. Las mujeres no están, ahora se habla mucho del feminismo, pero yo es como que nunca perdonaré a mis profesoras que no me hablasen de mujeres artistas ni de libros, y eso es como que asumimos que es así porque nadie nos estimula a cuestionárnoslo. Con el museo virtual lo que pasa es que esto cambia, ¿no? Ya no hay un museo con discurso, la gente toma un papel activo y hay un museo con infinitos discursos porque cada uno podemos apropiarnos de la obra y crear las conexiones que nos dé la gana. Esto pasa porque también el archivo, que son las obras, ya deja de ser un espacio polvoriento y oscuro y es un lugar virtual, y es un lugar virtual donde la linealidad y la causalidad pierden valor en pro de la hipertextualidad y las lógicas periféricas y los discursos que antes habían estado ocultos por el poder ahora tienen la posibilidad de salir a la luz, ¿no? Y bueno, estas son las lógicas digitales que a mí me mola, y mola mucho pasar de la conservación aburrida a la conversación. Y con el museo. No sé si conocéis a esta chica, es Ana Mendieta. Ana la conoce y creo que es la única junto a mí. No lo sé, a lo mejor sí que la conocéis, Rubén también. Pero bueno, es una artista que a mí me encanta y la he usado como excusa primero para hablaros de ella porque, bueno, luego os cuento. Pero el caso es que creo que el sentido del videojuego parece que todavía no ha llegado, pero ya llega. La movida es que creo que es muy importante que aprendamos mediante la empatía, ¿no? Creo que es muy importante que aprendamos con las historias, con ratificar en algo que nos es ajeno un sentido propio, que me llene algo que parece que no me importa y de repente encontrar una cosa que me llene, ¿no? Creo que a lo mejor, voy a hablar otra vez de las mujeres porque es mi experiencia, ¿no? Yo de adolescente leía libros escritos por tíos y los protagonistas eran chicos y yo leía Cordialito Centeno y me sentía completamente enamorada de Holden, no me sentía identificada con él. Yo buscaba a la chica que le gustaba Holden para ser yo ella, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos referencias, no tenemos algo donde reflejarnos, y Ana Mendieta me parece, no sé, me gusta. Habla de la mujer, habla
de la identidad, pone cosas en duda, están en la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que el arte esté en la vida, cuando sentimos que el arte nos llama, nos comunica, habla de nosotros. Y bueno, es lo que hablo, ¿no? El videojuego como artefacto audiovisual interactivo creo que es súper potente para contar historias. Si el cine nos emociona, pues el videojuego donde nosotros podemos tomar las decisiones hace que, no sé, que nos puedan contar una cosa que en principio es completamente ajena y de repente empatizamos, conectamos, nos sentimos que formamos parte y tomamos partido y somos seres pensantes y nos posicionamos, ¿no? Y creo que hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en este juego no se ve casi nada, pero es Inside y a mí me flipa este juego y habla de la ciudad de control y no... Tú puedes entenderlo o puedes no y es de una forma... Es muy indirecto, pero te hace sentir muchas cosas y te habla de un control que luego tú puedes extrapolar a tu vida real, ¿no? Hay formas más evidentes de hacerlo. Esto es un juego que me mola mucho, que no sé si es un juego o una experiencia, no sé lo que es, pero si te proponen algo así más obvio, ¿no? Sería algo diferente, no sé, ¿en qué no estáis pensando? Daphne, ¿qué piensas? Bueno, nada tiempo mirar. Pues míralo. No sé, Hablando desnudo, venga. Ana también opinó que era el desnudo. Para mí la monja era obviamente la rara, no sé. Pero creo que simplemente el tener que tomar una decisión te hace darte cuenta de que, no sé, te pones en duda, como no te cuestionas y dices, que sí, yo que sé, quién es el diferente, a lo mejor el desnudo, pero es que tampoco es tan diferente, ¿no? Todos... Y bueno, creo que esto es tan potente que tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que contar lo que hay en los museos y robarles toda la información que tienen para contar nuestras historias y si el museo ha colgado... O sea, es que me parece como que yo he aprendido quién es Renoir y por qué en el impresionismo se usa la luz, pero es que, ¿qué me importa? O sea, es que no sé. O sea, ¿para qué quiero saber eso? A mí lo que me interesa es si Renoir estaba triste, porque creo que en las obras, en los museos, están en lugar de cosas. Están en lugar de un momento histórico, están en lugar de una emoción, están en lugar de mi ignorancia, que no sé qué me están contando. Y creo que tiene que tener sentido. Creo que la música está presente en nuestras vidas y el arte en absoluto. Y hay mucha historia ahí, hay muchas cosas de las que hablar. Y esta forma de hacerlo me parece la bomba. Y bueno, os voy a hablar de esto, del proyecto en el que estamos trabajando, lo hemos hecho con el Museo de Género de Ucrania y para que veáis un poco cómo traducir una cosa a la otra, no sé si lo hemos hecho bien, pero lo hemos intentado. Y por ejemplo, esta es una obra de la Woman House, de las feministas de los 70, que cogieron una casa como espacio de identidad femenino y hicieron intervenciones por toda la casa, por ejemplo, en la cocina llenaron de huevos fritos la pared y eran pechos. Y nosotros hemos intentado hacer algo similar, hemos propuesto un juego en el que tienes que ser la perfecta ama de casa. Si eres buena ama de casa, tienes un montón de cosas que hacer durante el día y es un juego súper aburrido. Entonces, si empiezas a jugar, porque es que ser ama de casa, a ver, está bien, pero es un rollo, ¿sabes? Si tienes que hacer todos los días lo mismo y cuidar a los demás. Entonces, si en vez de hacer el desayuno, lanzas los huevos contra la pared o haces diferentes acciones que te empoderen de alguna forma, pues se abre un espacio propio, que ahí es como un museo donde encuentras... Bueno, ya lo jugaréis. No sé si es una forma eficaz de hacerlo, pero seguro que vosotros, que sabéis un montón de videojuegos, encontráis formas muy guays y me las contáis. Así que, en vez de una... O sea, a ver, luego hacemos debate si queréis, pero es que me da como cosa aquello y responderos porque no sé tanto de las cosas. Entonces he traído esta obra, que es cuadro blanco sobre blanco, que no sé si entendéis algo, pero yo cuando la vi me quedé flipada y dije, pero este pavo, o sea, ¿qué hace? Y entonces, pero me mola mucho y me encantaría en plan, hacer una jam que este sea el tema, ¿sabes? Intentar explicarlo. Pero bueno, lo que propongo aquí es que hagamos una dinámica que no sé si será muy difícil o funcionará o no, o si no queréis hacerla, no. Pero os cuento la obra y entre todos intentamos inventar una dinámica para un puzzle o algo para que se explique esto, ¿vale? Estos se llaman Malay, es que tampoco lo sé muy bien, es suprematista y los suprematistas estaban en un momento ahí de revolución y de ideas nuevas y ellos decían que tenían que, ellos intentaban que no hubiese objetividad, que la objetividad no estuviese y que estuviese solo la sensibilidad en sus obras. Entonces ellos decían que una iglesia no podía ser convertida en un centro cultural, ellos querían que se rompiese
para inventar, o sea, se rompiese el lenguaje para inventar una realidad nueva, unas condiciones nuevas. Y bueno, básicamente cuadro blanco sobre blanco te lo explicas. Pues no, es lo que querían. Es que ellos no querían que tú dijeras, ah, pues a lo mejor es una casa. No, lo que quieren es que cuando tú te enfrentes al arte haya una sensibilidad y ya está. Ana, explícanos tú mejor algo. Sí. Bueno, yo creo que cada uno tiene diferente. claro, entonces, bueno, pues a mí me mola, o sea, básicamente para mí es como no a la objetividad, sí a la emoción, y no intentes encontrar una lógica aquí porque no la vas a encontrar. Lo que quiero es una cuestión. Luego no funcionó este movimiento porque la gente no entendía. No fue muy bien, pero a mí la premisa me flipa. Y no sé, ¿qué haríais para contar algo como, no sé, un juego que haríais con esta obra? ¿Haríais algo? Es una obra que no quieres ser contada, o sea... No sé, que no quiere que hables tú, ¿no? Quizá más que la obra. Sí, perdón. Sino el autor de esta obra lo que pretende es que la gente no comente de alguna forma, o que le busque, sino no sé si quiere realmente que busque la lógica o directamente destruir la lógica de cualquier persona que lo vea. Ese es el problema, que él lo que quería era que, o sea, cuando hiciera un cuadro negro sobre blanco, ahora la gente se lo revolucionó y dijo, hemos pasado de unas obras increíbles a esto, ¿sabes? Y lo que ellos querían era eso, que no pudiese ser objetivo ante la obra, que estuviese solo la sensibilidad. Sino destruir completamente la lógica y pasar a que la persona o el usuario que lo vea sí, no tuviese que usar sea los completamente referentes, surrealista. que no usase lo que él conocía, sino que se plantease nuevas ideas. A lo mejor es un poco utópico porque no se puede pensar, o sea, la lógica existe, pero a lo mejor plantear nuevas cosas. Sí, bueno, yo nunca he pensado de forma ilógica, no soy capaz de pensar. Claro, a ver, pero a lo mejor en alguna relación amorosa, pero ya. Pero sí puedes usar nuevas lógicas. Yo creo que la propuesta es vamos a reinventarnos y a inventar un nuevo lenguaje. O sea, estaba con mucha... Para era muy importante el material, que el material que expresase en la obra. La textura diferente del primer cuadrado con respecto al fondo, o sea, era algo que a ellos les sonaba, por ejemplo. Y yo creo que sin conocer la obra, si te detienes un momento, eso sí que te llama la atención, ¿no? Te lleva como dentro de la obra. Pero bueno, que puede haber muchas lecturas. Hablar, es que no me gusta que la van a matar, me siento como que tengo, no sé, sí, hablar. Hablamos... Él estaba primero. Pues a mí me gusta. Lo que queráis. Yo creo que es intentar alejarse lo máximo posible de la técnica y del concepto, como estabas diciendo. Vamos a buscar qué realmente queremos decir, olvidándonos de qué estamos dibujando y con qué técnica. Claro. Yo lo veo así. Que el cuadro que creo que es de rojo. No, es Malé. Sí, creo que lo que intentaban hacer era eliminar todos los elementos secundarios y dejar únicamente los elementos puros que llevasen a la sensación del espectador. No es intentar dar una lógica, la lógica está muy clara, hay un cuadrado y en el cuadrado no está el resto, está inclinado, está en una esquina, no está en el centro. Absolutamente. No le ha gustado tu nombre. No hay un mensaje como tal, es la sensación que intenta darte. Eso Porque está bien claro. Y sobre todo de rostro que hayamos en el teaser, cuadrado morado sobre fondo verde. La sensación está muy clara, muy clara. Para ti, ¿eh? Pero tienes que quitar el filtro de qué me quiere decir este cuadro, es que no te quiere decir nada. Te quiere decir la Claro, sensación que pero eso te educan, para que te, o sea, a mí me han educado para dejar de preguntarme qué intento Y sobre todo que lo que quisiera decir él en su momento, quizá, o sea, no tiene que ser importante para ti a la hora de ver el cuadro, o sea, a lo mejor si estás haciendo un trabajo, pues sí, o sea, y te tienes que documentar de ello, pero si a lo mejor tú estás explorando, pues yo qué sé, sobre las relaciones humanas, ves ese cuadro y a lo mejor sacas una lectura que sería enriquecer la obra, ¿no? Pero es la que tú sientes en ese momento. Yo creo que eso también da mucha vida. Yo creo que si es eso, miras, que ¿no? hay que Cómo se pasar de desarrolla. reconstruir el pasado
para mirar al presente y a construir futuros. Eso es como... Yo creo que ahora en sí lo que intenta es que, y ya solo por el simple y mero hecho de que cualquiera participe de ella, la hace un poco propia porque ya tiene un punto de vista y eso viene a hablar de la obra, pero no es tanto lo que define el artista en este momento, sino como lo que cada uno lo supedita y lo ve. A nivel de videojuegos a lo mejor lo vería muy en el estilo de, había un videojuego que es como un lienzo en blanco, tiras pinturas y vas descubriendo el nivel, pero en ese momento tú estás descubriendo la obra del otro. A lo mejor si fuese una especie de videojuego en el que tú pintas, pero al final estás pintando lo que tú crees que ves o ves, en ese momento es un poco un juego sobre crear videojuegos. Entonces estarías hablando de, por ejemplo, podríamos tener un símil con obras así, de este estilo. Y si hay algo que me gustaría hablarte, y es que tú intentas llevar lo que son las obras las obras artísticas al mundo de los videojuegos. Y a lo mejor, y fruto de lo que tú dices, si no conoces tantos videojuegos, el medio tiene que intentar utilizar el propio medio para hacer obras constituidas en eso, y entonces trabajar con cómo se ve el mismo, ¿sabes? Es como la rueda, aquí en este caso como trabaja con un cuadro y lo mete dentro de otro, pues sería algo así, ¿sabes? A la hora de crear videojuegos que quisieran hablar del arte como... Bueno, yo sí que digo que no quería enfocar esta charla sobre lo que puede, por qué los museos necesitan videojuegos, los videojuegos están bien. Me parece que tomar de referente al museo es fundamental porque el museo está todo el conocimiento, pero eso es como que se asume como válido desde siempre. Y yo lo que propongo es que el museo se reinvente y si no lo hacen los físicos, pues hagámoslo mediante lo virtual y no sé, inventarnos nuevas identidades del museo. Yo también lo que voy a decir, es que lo importante también con este cuadro es la falta de referencias que provoca. Realmente cuando aparece este movimiento, tú estás acostumbrado a ver cuadros en los que todo lo que ves lo entiendes, las figuras están compuestas, incluso hay composiciones, incluso en la abstracción hay una metodología detrás. De repente encuentras un cuadro que no puedes usar ningún referente anterior para imaginar eso. Y eso es algo que consigue el arte después de muchos años. O sea, pasan siglos y siglos hasta que llega un movimiento que te dice, mira, sé que has estudiado siglos de historia del arte, ahora te voy a dar algo que no lo vas a poder entender en toda tu concepción del arte que tienes. Quizás es verdad que el videojuego tiene que aprender del arte a hacer eso ya porque estamos aprendiendo el lenguaje todavía, estamos en los albores del lenguaje del videojuego, pero ya hemos visto el camino que han recorrido otro, con lo cual podemos recorrerlo un poco más rápido. Encontrar juegos que no tengas ningún referente anterior es quizá una forma de decir, joder, ¿dónde podemos buscar? O sea, ¿qué caminos nuevos podemos explorar? Y es un poco lo que hace esto. A mí, Rocco, por acabar, hay una cosa que me flipó. Yo, Rocco, pues veo un cuadro de... Nunca me acuerdo de como verdes. Y veía un cuadro y decía, pues lo mismo, no tengo ningún referente, no tengo nada que no me aporta, en el fondo no me aporta nada, que un señor coja los colores. Y sin embargo, cuando alguien me lo enseñó, me dijo, entorna los ojos. Y de repente desaparece el cuadro. O sea, de repente se convierte todo en un solo color. Y dije, flipante. O sea, un tipo ha conseguido hacer magia delante de mí en un cuadro. Fue como el efecto que decía antes, el juego. De repente dices, coño, esto no es un cuadro normal, esto no lo hago con el romanticismo y me queda igual. Lo hago con Rocco y flipo. ¿Sabes? Esto es un poco lo mismo, porque si hace lo mismo, se desaparece el cuadro. O sea, es muy interesante. Sí, pero no tener un referente. Yo lo que quería comentar es, a mí me llama mucho la atención la primera imagen que has puesto de cómo se imaginaba un museo. Pero sobre todo lo que más me ha chocado es que los propios artistas están ahí creando, a veces se exponen muchas otras obras. Entonces, ahí sí que el diálogo con el creador, los desarrolladores de dibujos en este caso, sí que se puede hacer muchas veces, porque esa gente todavía sigue viva. Le puedes preguntar y dar charlas en conferencias. Por todo tiempo. La gran parte de los artistas que muestran sus obras de arte ya no existen. ¿Cómo obtenemos ahora una respuesta de, oye, ¿qué querías hacer en este cuadro? Por eso ni siquiera tiene sentido que nos importe lo que pensaba esta gente. O sea, ya... sí me importa, creo que revisar la historia es fundamental, pero en realidad es más relevante lo que pensemos ahora. Claro,